Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como sabéis, se me ha extendido la baja médica y por tanto me será imposible estar con vosotras y vosotros en las sesiones presenciales, sincrónicas online del objeto de aprendizaje 11. De objeto que a mí me hacía mucha ilusión compartir con vosotros, pues no solamente es un ámbito que me interesa personal e investigativamente, vocacionalmente también y a nivel profesional, sino también porque es una dimensión que marca el debate social, no solamente en nuestro contexto, en el Estado español, en el contexto catalán, sino que en el mundo, ¿no? Que es cómo desde el frame en el que nos situamos nuestra sociedad digital, existe este escenario propicio para transmitir mensajes que tensionan el status quo, que tensionan los modelos de desarrollo, cómo hacer activismo a través de las tecnologías digitales. Y justamente el enfoque estaría acá, ver cómo las tecnologías digitales, ¿no? Los entornos virtuales, las redes sociales son un excelente medio y yo diría ya un medio indispensable para poder transmitir un mensaje crítico, un mensaje de conexión activista, ¿no? Global, un mensaje con alta carga de subjetivización que desvele, denuncie, por ejemplo, cómo los planes de integración, las políticas sociales y justamente las propuestas económicas que organizan nuestro propio estilo de vida a veces excluyen ciertas demandas que se hacen súper necesarias considerar. Bueno, el objeto de aprendizaje 13 lo habíamos denominado participación ciudadana en la sociedad digital, desde el activismo social a la política. Como podréis ver, hay una foto tomada en el estallido social de Chile. Perdonadme la referencia, desde luego, evidentemente me queda muy cercana como chileno, pero también creo que ha sido algo interesante de, de tener presente y de tener conocimientos, ¿no? Y poder reflexionar por qué esta imagen fue tan significativa, o como también el propio activismo, como hablamos en el objeto, quienes estuvieron en el objeto de aprendizaje 11, conversamos justamente del impacto, por ejemplo, del activismo del grupo de la performance de la tesis, ¿no? El violador en tu camino, cómo una reivindicación social denominada estallido social que ha sucedido en el país más austral del mundo, uno de los países más australes del mundo como es Chile, marcó por varias semanas el debate político en el mundo. Pero no solamente fue Chile, evidentemente tenemos casos como por ejemplo lo que pasó el 15M en España y en todas partes del mundo también, pero sobre todo el epicentro fue aquí en España. El 15M del año 2011, cuando se tomó la Plaza del Sol, la Plaza Cataluña, la rebelión de Ucrania del 2014, donde está este documental fantástico, ¿no? Winter on Fire, Ukrainian Fight for Freedom, que está disponible en Netflix, que es un extraordinario documental justamente que muestra cómo distintas demandas sociales se conectan en pos de transformar o de buscar transformar el tipo de sociedad que en la que se construía el status quo de este país. Sin, no podemos dejar de considerar el proceso en Cataluña, por ejemplo, también lo que pasa el 1 de octubre y todo ese mes de octubre histórico en la historia de vosotros y vosotras y también de Cataluña, ¿no? Todo lo que ha pasado. Y por supuesto el estallido social de Chile, ¿no? La referencia que hicimos recién, pero también no olvidar que el año pasado pasaron muchas cosas significativas en Hong Kong, por ejemplo, esta tensión histórica con China, eh, en Ecuador, también en Bolivia, ¿no? Distintos países, por ejemplo, bueno, en Escocia, distintos países del mundo, ¿no? En África, bueno, tuvimos, por ejemplo, presente lo que pasaba en Sudáfrica, nuestra tensión racial, ni hablar lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Con todas estas problemáticas que al final se hicieron nuestras, aunque no las viviéramos, aunque no estuviésemos ahí, aunque no estuviésemos en el contexto geográfico en que sucedían, sí conectábamos con ello. Con esta problemática? ¿Qué es lo que nos hace conectar con esto? Hay un artículo, un capítulo de un libro que tuve la suerte de escribir con el profesor, con uno de los sociólogos más importantes del mundo, o de mayor trayectoria, que es el profesor Alan Turing, que está en la bibliografía del objeto de aprendizaje, si bien al final, que denominamos actores, conflictos y reformas en sociedades de comunicación global. Ahí puse el link directo al artículo. En este artículo con el profesor Turing lo que hablamos es que hay algo que explica el porqué de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué conectamos con tanta profundidad e intensidad
con las demandas planteadas en territorios diferentes. Con lo que, ¿por qué a Chile impactó tanto el 15M de España? Terminó en Chile, de hecho, existiendo una gran revolución de estudiantes ese mismo año. ¿Por qué la revolución de Ucrania también fue sustantiva? ¿Por qué el proceso en Cataluña? ¿Por qué el estallido social en Chile? ¿Por qué lo que pasó en Hong Kong? Porque todos estos procesos tienen una alta carga de subjetivización. ¿Qué quiere decir eso? Que conecta con nuestra propia identidad, con nuestro carácter colectivista, con la colectivización que, como vimos en el objeto 11, deriva de esta posibilidad de ser conscientes del escenario en que nos situamos, ¿no? Cuando no somos sujetos de una masa, sino que somos individuos de una comunidad, cuando estamos conectados con la empatía, ¿no? Cuando construimos nuestra propia socialización desde la empatía hacia el otro, ¿no? Y cuando observamos que lo que pasa en otro lugar también sucede acá. El 15M de España lo que planteaba era una reivindicación contra la clase política eh, aburguesada, cosificada, el status quo que defendía, anquilosada, anticuada, poco representativa, poco conectada con las necesidades de bienestar social, por ejemplo, que la ciudadanía en ese entonces tenía. Es decir, una clase política que respondía más a las generaciones del 90, por ejemplo, y no a las necesidades de las generaciones del 2011, de esta última década. La rebelión de Ucrania, ¿por qué? ¿Por qué muchas familias, para muchas generaciones en Ucrania tuvo sentido establecer un status quo con Rusia, pero ¿por qué para los jóvenes no tiene sentido mantener ese vínculo con Rusia que se conecta directamente con lo que pasa en Hong Kong con China, ¿no? Los acuerdos de paz, los acuerdos de armonía, ¿no? El alto al fuego, el alto al conflicto, tenían mucho sentido en los 80, en los 90, tenía mucho sentido cuando se acaban los grandes conflictos, cuando hay una desmembración, cuando hay una división, una separación de un territorio a través de acuerdos, de tensiones, pero hoy en día domina otro tipo de población, una población joven que no tiene por qué asumir las herencias, los acuerdos, heredar los acuerdos y la forma de construir la sociedad del pasado. Por tanto, si pensamos en la mayoría de estos procesos, es difícil, de estos procesos sociales, es difícil centrarnos en algunos nomás. Yo, como sabéis, aquí en la propia introducción del objeto menciono el caso de España, de Ucrania, de Cataluña y del estallido social de Chile, pero el foco aquí está en el artículo, perdón, en el capítulo al que hace referencia que escribimos con Turain, es que nos hace sentido cada una de estas reivindicaciones por su carga de subjetividad, porque logramos empatizar con ellas. Y esta forma, esta dinámica de esta acción de empatizar de forma colectiva solo es posible en la sociedad digital, con el impacto que está generando. Y solo es posible cuando logramos eh, comprender la realidad del otro gracias a la velocidad con la que la comunicación nos llega, con la que la información nos llega, gracias a que podemos entender que lo que pasa en otro territorio pasa acá porque tenemos un dispositivo, porque tenemos redes sociales, porque participamos en formaciones online, en plataformas virtuales, porque estamos en redes sociales, bueno, porque estamos conectados a la sociedad digital de una u otra manera. Solo así, o de esta manera podemos explicar por qué tenemos tanta información sobre lo que sucede en el resto de los países. Y cuando logramos conectar con lo que sucede en el resto de los países, vemos que aquí pasan cosas similares. En el caso de Chile, por ejemplo, el estallido social en el 2019 fue un movimiento liderado por jóvenes que se saltaron el torniquete del metro y a los 4 o 5 días en Nueva York los jóvenes estaban haciendo lo mismo, por ejemplo. Pero no solo porque apoyaran a Chile, sino porque las demandas de los jóvenes en Nueva York eran las mismas, por ejemplo. A la semana, bueno, al mes de que el estallido social en Chile, surge el colectivo La Tesis con la performance Un violador en tu camino. Movimiento social de Chile, además de ser liderado por jóvenes, es un movimiento feminista. Prueba de ello es que el referéndum que hubo hace 2 días, una de sus principales consecuencias es que la nueva constitución será la primera nueva constitución creada o construida, diseñada, escrita
desde la paridad, es decir, el 50% de los integrantes serán hombres y el 50% serán mujeres, algo que nunca ha pasado en la vida. Sucedió gracias a los movimientos sociales. Pues bien, cuando las tesis, que es un colectivo feminista, hacen esta performance, pues se extiende en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en todo el mundo hay opresión contra las mujeres, porque en todo el mundo hay patriarcado. Por tanto, si ven, la problemática social ya existe, precede la tecnología, la subjetivización también, la capacidad de empatizar, quiero decir, pero no serían posibles si no pudiésemos comunicarlas a través de las tecnologías digitales, las redes sociales y un uso de las tecnologías digitales. Por tanto, no es que las transformaciones sociales, las revoluciones se produzcan por las tecnologías digitales, sino que eh, las tecnologías digitales son medios que favorecen que estas transformaciones existan, que estas revoluciones existan. Pensar, por ejemplo, que lo que sucedió en Hong Kong es un claro ejemplo, ¿no? El hecho de saber esta, esta tensión, esta conflictividad que sucedía en Hong Kong el año pasado permitió a mucha gente entender el conflicto histórico entre Hong Kong y China. Y bueno, el caso de los probablemente más emblemáticos, que por cierto no es del 2019, sino que es un episodio no resuelto en la historia de Estados Unidos, tiene que ver con el conflicto racial, la muerte de George Floyd y tantos casos más que suceden año tras año, pero particularmente este fue muy mediático, justamente por lo explícito y la posibilidad que tuvo la mayoría de la población del mundo de ver el video en que se asfixia a, a George Floyd. Justamente fue un episodio que conectó con la subjetividad del resto de la población del mundo y que nos permite ver en nuestro propio contexto territorial que también aquí suceden acciones racistas, que también tienen problemas parecidos, ¿no? Los medios de comunicación, las tecnologías digitales, las redes sociales permiten vehicular, conect, vehicular conflictividades, conectarlas entre sí y, y favorecer episodios de transformación social. No siempre son exitosos, no siempre son realmente trayectorias que generen el cambio, ¿no? pero sí generan un cierto nivel de concientización mayor, o al menos sí tienen la posibilidad de generarlo. En una época en que siempre cuestionamos, por ejemplo, el impacto de las redes sociales, que cuestionamos el tiempo que pasamos en los dispositivos tecnológicos, el tiempo que pasan nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes en dispositivos tecnológicos, este objeto de aprendizaje es lo que pretende justamente también ver que a la vez, si bien en tanto son una potencial, eh, generan un potencial riesgo, ¿no? de ser permanente consumidor y no generador un actor generador de contenido, ¿no? En las propias redes sociales. También aquí nuestro objetivo era mostrar que más allá de estas críticas que compartimos y que denuncian problemas reales, también estamos en un escenario de necesidad de ver el potencial de cambio que nos ofrece la sociedad digital y las tecnologías digitales. Bueno, sin negar la existencia de elementos genuinos de cada fenómeno, esto es importante, es decir, la historia de Hong Kong, por ejemplo, con China, la relación de conflictividad racial, interracial que hay en Estados Unidos, el proceso en Cataluña, la tensión, por ejemplo, de convivir con una constitución creada en dictadura como en España o Chile también, y la implementación de un modelo ultraliberal económico como el de Chile, ¿no? Absolutamente neoliberal, eh, evidentemente marca un sello genuino, es decir, cada territorio tiene su elemento genuino, pero evidentemente hay elementos en común. Y estos elementos en común, lo que nosotros tratamos de plantear en el artículo, tienen que ver con la alta carga de subjetivización que permite conectar y sensibilizar internacionalmente. Esto no sería posible sin las tecnologías digitales. Bien, respecto a la actividad, como veréis en el propio documento, hemos cambiado un poco el sentido, el orden de esta actividad que teníamos planificada inicialmente, y lo hemos hecho básicamente porque eh, lo que buscamos ahora es cierta profundidad de análisis, ¿no?
pero sobre todo cierto ejercicio indagativo, ¿no? Que os permita a vosotros y vosotras conectar también con otras realidades. Porque, como les decía, hemos visto, haremos mención a estas estos 4 o 5 casos, episodios de trascendencia internacional, pero hay muchos más, y no todos necesariamente, como les decía, han tenido o han gozado de una trascendencia, como el caso de Chile, el caso de Hong Kong, al que se referencia, de Ucrania. No todos tienen documental en Netflix, por así decirlo, pero muchos han sido muy relevantes y muy significativos. Y es por lo mismo que en la actividad yo he puesto alguna bibliografía que os puede ayudar, os puede guiar. He puesto en amarillo el documento del capítulo que escribimos con Turain, pero también podrán ver otros elementos bibliográficos que no necesariamente están en un marco de, de relevancia o que tengan su enfoque en el fenómeno en el ámbito global y cómo las propias eh, relaciones entre movimientos florecen, ¿no? Y se posibilizan con las redes sociales, sino que algunas de la bibliografía que he puesto obedecen a situaciones locales, pero también son significativas. Yo creo que son un aporte para que vosotros conectéis, por ejemplo, con la idea de que las tecnologías digitales también son herramientas para el cambio social, son medios para el cambio social. O mejor dicho, hay transformaciones sociales que sería imposible que sucedieran si no existieran esta herramienta, ¿no? Este medio. Eh, ¿Qué vamos a hacer a nivel de producto? Más allá de revisar un par de documentales que he puesto voluntariamente, bibliografía también referencial, la que está en amarilla, yo os recomiendo que la leáis, la puedan leer, pero yo recomiendo que leáis todo siempre, pero evidentemente puede ser mucha información, así que os dejaré enmarcado en amarillo aquellas que considero que son evidentemente significativas para el desarrollo de la actividad. ¿Y qué haréis? ¿Qué tendréis que hacer durante estas semanas hasta la fecha de entrega? Pues tendréis que hacer con un máximo de 3 estudiantes. Bueno, pueden ser hasta 4, ¿no? Lo ideal es que sean 3, pero puede ser hasta 4. Un ejercicio indagatorio donde busquéis otros tipos de movilizaciones sociales, probablemente que se puedan generar o transformar en activismo social, en movimiento social, un activismo social significativo que se transforme en una movilización social y que derive en movimiento social, como los 4 casos o 5 a los que he hecho referencia. Pero no necesariamente tiene que ser en esa lógica, sino que con una lógica tan extendida, por así decirlo, sino que pueden ser reivindicaciones locales, pero donde hay un factor que sea clave, ¿no? Que es el uso relevante, significativo, crítico de las tecnologías digitales. Esto es lo que vamos a observar, es decir, un caso de movilización social activa, más allá del resultado de éxito, no, un, una acción de activismo social donde las tecnologías digitales han cumplido un rol significativo. El objetivo, por tanto, de este objeto de aprendizaje será ese, será ver a través de casos prácticos cómo las tecnologías digitales ayudan o pueden ayudar, pueden ser un medio ideal para que la sociedad mejore, pueden ser elementos de cambio, de transformación. Por lo tanto, no les pediré que sean grandes fenómenos sociales como los que ya he mencionado. Si buscan otros, no hay ningún problema, por supuesto, también puede ser, ¿no? Es evidente. Tenemos el caso, por ejemplo, también en Inglaterra, por el año 2011, 12, 13, que hubo un cuestionamiento a la alza de tasas, por ejemplo, de los estudios de educación superior, donde también un activismo significativo entre estudiantes eh, del país con activo uso de tecnologías digitales para favorecer la concentración, la movilización, las demostraciones que hicieron, pero que no tuvo un impacto global, pero es un buen ejemplo para ver que esto ha resultado, ¿no? En general. Podéis elegir alguno de los 4 casos que he visto, podéis elegir el de Chile, podéis elegir el de Hong Kong, podéis elegir el procés, pero también podéis elegir otro, ¿no? O sea, esta es como la idea, buscar un caso y detallar esto. Y aquí donde dice producto, por ejemplo, bueno, voy a leer directamente lo que dice, pero lo podéis revisar, ¿no?
en el marco de la sociedad digital, identificar y analizar un caso de transformación de las dinámicas de acción de determinados partidos políticos o bien de la emergencia y desenvolvimiento de determinados movimientos sociales de manifiesta relevancia en la sociedad digital. Aquí hay una cosa que no mencioné recién, pero que es una opción también. Podéis ver, mencionaba en el comienzo, pero también lo podéis tener presente para el producto. Podéis entregar también la evolución de un partido político, por ejemplo. Podéis ver cómo el discurso del PP evolucionó desde la década de los 80, 90, 2000 hasta llegar a lo que es ahora, ¿no? Un partido donde todas sus figuras prácticamente todas se comunican solo por Twitter, por ejemplo, por sus canales en Instagram, por ejemplo, en YouTube, en sus cuentas en Instagram, perdón, sus canales en YouTube. Un partido como Vox, por ejemplo, un partido ultraconservador, ¿no? Ultraconservador, un partido de toque fascista, por ejemplo, un partido que favorece la segregación social, eh, antimigrante, gran parte de su éxito, por llamarlo de una manera, bueno, no vamos a negar, tiene más de 50 representantes en el Parlamento español, es una barbaridad, considerando que son 350 diputados en el Parlamento. Eh, no hubiese llegado a su, no hubiese alcanzado este éxito, ¿no? Si no hubiese sido por las redes sociales, si no visibilizara, por ejemplo, su propia reivindicación, por más que la cuestionemos a través de las redes sociales, de videos, etcétera. Un poco el efecto que por contraparte ha tenido también Podemos, por ejemplo, los comunes, por ejemplo, incluso movimientos sociales como la PA, o lo que ha hecho también la CUP en su comienzo, ¿no? Colectivos que han visibilizado sus reivindicaciones, organismos, ONGs que han, que han visibilizado sus demandas justamente a través de las tecnologías digitales, a través de las redes sociales con activo uso de tecnologías digitales. Pero lo que tendréis que hacer es describir la perspectiva histórica del proceso seleccionado, describir el rol de las tecnologías, que las tecnologías digitales, las redes sociales han desempeñado, describir el uso de las redes sociales más utilizadas, por ejemplo, los hashtags más comunes, número de seguidores, evolución en este sentido, cuentas, internacionalización, principales actores o personalidades más mediatizadas, principales campañas comunicacionales, mensajes más controversiales e influyentes, etc. Pensar, por ejemplo, también en, en elegir algún tipo de redes sociales en específico, ¿no? Lo más importante también, análisis crítico y reflexivo sobre el caso analizado y que se hagan máximo 4 estudiantes. Yo lo que os propuse es entregar un documento digital de 10 páginas máximo que incorpore todos estos elementos críticos, incluyendo imágenes, portada de bibliografía, pero también para respetar la diversidad, por ejemplo, divulgativa que todos podemos tener. Os doy la posibilidad de entregar como producto un video donde reflejéis todo esto, ¿vale? Describir la perspectiva histórica, un video de unos 5 máximo 8 minutos, por ejemplo, que podáis compartir por YouTube, y porque subiréis directamente el link de YouTube como producto. Esto es importante, va a ser un video abierto. Por lo tanto, todo el contenido que incorporéis dentro del video tenéis que tener presente que será la idea que sea abierto y lo vamos a compartir, ¿vale? Un video donde se incorporen todas estas dimensiones. Si os sentís más cómodo haciendo el video, hacer el video. Si os sentís más cómodo haciendo el documento, pues hacer el documento, no hay ningún problema. Y sin más, en el fondo, en lo que los y las invito a que tengáis la oportunidad de elegir aquel hecho, aquel acto reivindicativo, aquel movimiento social, aquel partido político que os representa o os interesa aunque no os represente, y mostrar su trayectoria en la sociedad digital. Mostrar cómo las tecnologías digitales han ayudado a su actualización de ideas, pero también han sido clave para transmitir el mensaje. Este objeto busca eso, ¿no? Mostrarme movimientos sociales, no mostrarme tecnología. No quiero que me mostréis una cuenta en específico en Twitter, ni una cuenta en Instagram, sino que mostrarme el movimiento social, el partido político, eh, el,
en la acción activista y luego ver cómo las tecnologías han ayudado a este acto de subjetivización a llevarse a cabo. ¿Vale? Bueno, como sabéis, la fecha de entrega es el día 13 de noviembre, pero por ser un caso excepcional, ¿no? Por tener este problema de extensión de la baja médica, os daré plazo hasta el 20 de noviembre para que lo entreguéis. ¿Vale? Es decir, tendréis 3 semanas para poder hacer este trabajo, hacerlo de la mejor manera. Durante estas semanas eh, habrá una profesora que me reemplazará, ella pondrá a disposición de vosotros y vosotras algunos horarios de atención para tutorías por si hay alguna duda en específico. También me podéis escribir, ¿vale? Y nada, sobre todo quienes os decidáis hacer esto, hacerlo motivado y con la voluntad de compartir eh, una, una experiencia que creo que nos va a nutrir a todos y a todas, ¿vale? Por lo pronto os dejo ahora en esta misma actividad con un link inicial para que os inscribáis, eh, el nombre y el número de integrantes del grupo y pongáis al lado el colectivo, el movimiento, la acción activista o el partido que vais a elegir describir y analizar este objeto de aprendizaje. Bueno, sin más y ya esperando veros cuando desarrollemos la actividad del seminario, les mando un abrazo y que